Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta obra maestra de Ovidio que se llama Metamorfosis. Ovidio fue un poeta romano que nació el 20 de marzo del 43 a.C. en Sulmona, Italia, y que se murió en Constanza, Rumania, en una época desconocida. Entre sus obras más conocidas están El arte de amar, Ars Amatoria, Las heroidas, que es un género literario que él mismo inventó, Los amores, Los faustos, Las tristes y bueno, esta obra maestra que contiene más de 50 mitos y que, como dice en su proemio, se propone narrar desde los orígenes del universo hasta la época del propio poeta, es decir, de Ovidio. En el proemio lo que dice es lo siguiente. A ver. Mi inspiración me lleva a hablar de las figuras transformadas en cuerpos nuevos. Dioses, sed favorable a mis proyectos, pues vosotros mismos ocasionasteis también esas transformaciones, y entrelazad mi poema sin interrupción desde los albores del origen del mundo hasta mi época. Y pues sí, lo logra. Son 15 libros, como decía, con más de 50 mitos diferentes. Hay un índice monomástico que contiene todo el panteón grecolatino. Y pues es así maravilloso. O sea, yo soy muy pobre en recursos retóricos para poder describir lo grandiosa que es esta obra. De verdad que es, o sea, es algo inmenso, así, titánico, pero, o sea, de verdad. Y creo que, bueno, también eso tiene que ver como con la idea que Ovidio se hacía de la labor poética. O sea, un poeta es como el Helderlin en la muerte de Empédocles, ¿no? Porque, o sea, Empédocles, como nos narra Marcel Chauve en Las vidas imaginarias, fue alguien que se aventó un volcán para que lo adoraran como una divinidad y a pesar de ser mortal, ¿no? Y pues, o sea, el interés de las metamorfosis es un poco ese, es decir, darle a los humanos a través de la poesía ese carácter inmortal que tienen pues los dioses y todo pues el panteón que aquí pues nos va a narrar desde su comienzo, que es como pues así empieza el libro uno con los orígenes del mundo. En ese sentido, o sea, pues él mama de su tradición, es lo que nos dicen en la introducción Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. O sea, Ovidio era un grandísimo lector que leyó las fuentes y las fuentes de las fuentes y todo lo relacionado con su tradición. Y pues bueno, o sea, es por eso que en este primer libro pues hay muchos ecos de la teogonía de Siodo y pues así se nos narran como los orígenes del mundo, las cuatro edades, la gigantomaquia, el diluvio de Eucalión y Pirra, que son una suerte de Adán y Eva, porque pues, son los únicos mortales que se salvan del diluvio. También hay una serpiente, como en el mito del cristianismo, y luego ya empieza como pues las figuras que de una u otra forma como que, bueno, más bien que son el fundamento de toda la cultura occidental, que son pues Dafne, Júpiter, Apolo, y pues bueno, muchísimas otras, Juno, Io, y bueno, de aquí, o sea, lo interesante también es que, o sea, Ovidio tiene como el interés de hacer una obra, es decir, como que haya una unidad. Eso en alemán aquí le llaman Ringskomposition, es decir, una composición en anillo. Y pues sí, bueno, vamos viendo cómo esas transiciones a veces, o sea, la mayoría de las veces se logran de forma contigua, es decir, a través de un paisaje o una acción que pues tiene ciertas repercusiones que va a llevar la narración a otro mito. Esas mismas repercusiones, digamos, esas eh, cadenas causales a veces siguen como la tradición y a veces son invención completa de Ovidio. No voy a hablar de todos los mitos porque, bueno, son muchísimos.
Solo voy a hablar de los que más, o sea, de los que recuerdo. La verdad es que esto es de esos libros que sé que en algún momento de la vida voy a volver a leer porque es vastísimo. O sea, sí, me gustaría leerlo con más calma. Yo, como he dicho varias veces, leo rápido y mal. Pero bueno, en el libro segundo aparece esta figura que se llama Faetón, que, bueno, o sea, básicamente aquí igual hay como diferentes formas de relacionarse con los dioses y diferentes como consecuencias de esas relaciones con los dioses o entre los dioses mismos, ¿no? Porque, bueno, o sea, las relaciones entre los dioses y los hombres se van, bueno, se establecen una vez que, pues, existe como, este destronamiento por parte de Júpiter hacia Cronos, es decir, Saturno, y pues una vez que, o sea, como que Júpiter puede establecer así el orden, o sea, no olvidemos que todo parte del caos, es decir, de Urano y Gea, pero, o sea, ya una vez que se establece el orden, entonces va a haber querellas todo el tiempo entre lo alto y lo bajo, es decir, entre los humanos y las divinidades o las semidivinidades. Y bueno, hay como diferentes movimientos. Igual, todo depende de qué se haga o si se tiene como el favor o se está como en buenos términos con los dioses. Entonces eso puede como repercutir de forma positiva. Igual, cuando los dioses se apiadan de los hombres, eso se llama pietas, o cuando pues ellos quieren castigarlos, eso se llama impietas. Pero también cuando un humano o, por ejemplo, Glauco, que es como de los últimos mitos que se narran, es un mortal que se convierte en titán por el favor de las titánidas del mar. Um, Eso suele suceder, se llama ah, como ca- catasterismo, es decir, cuando se alcanza como esa figura divina. Y bueno, eso también habla mucho de cómo ha cambiado nuestra relación con el mundo y con la naturaleza, porque básicamente, o sea, todos los dioses son o plantas, animales o estrellas. Siempre, o sea, como la epítome de la divinidad es son las constelaciones. Y bueno, esto es lo que pasa en el caso de Faetón, que aquí hay una frase que sí se me quedó, que voy a leer, porque bueno, Faetón le pide como a su padre que le dé un carro para que pueda como recorrer el universo, ¿no? Y entonces le dicen lo siguiente, pides, Faetón, grandes cosas y dones que no convienen a estas fuerzas tuyas ni a tan infantiles años. Tu destino es mortal, no es mortal lo que deseas. Y bueno, o sea, aquí hay igual como cuatro personificaciones que se inventa Ovidio, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Son la envidia, el hambre, el talento y... no me acuerdo. Otra. Pero bueno, ahorita saldrá en los demás libros. O sea, hay pasajes que son mucho más conocidos, como el de Cadmo, que pues funda una ciudad, como bien nos recuerda Calazo en el libro de las bodas de Cadmo y Armonía. También está el mito, este es el libro tercero, está el mito de Semele, que es la mamá de Dionisos, y que bueno, después Lacan va a utilizar como ejemplo de lo que él llama lo real, puesto que lo real del deseo nos destruye, así como los rayos de Zeus, o sea, de Júpiter a Semele, la mamá de Dionisos, que bueno, después, como se sabe, Júpiter va a poner al feto en su tobillo, o en su pantorrilla más bien, y va a dar a luz al que después se le van a hacer rituales y todo un culto dionisiaco. Hay figuras igual muy interesantes que están entre, bueno, esos dos polos que estableció Nietzsche, que son el de lo apolíneo y lo dionisiaco, como la de Orfeo, porque, bueno, Orfeo está como entre medias, o sea, bueno, eso igual se verá. En este mismo libro también está la invención de Eco, que, bueno, o sea, el mito que es la pareja de Narciso, digamos, o sea, que va como en ese tándem, o sea, aparecen ambas figuras. En este pasaje es la primera vez que sale Eco como aquello que atrae y al mismo tiempo como que pues va a acabar con el deseo de Narciso y que lo va a convertir en la flor del mismo nombre. Esa es una invención de Ovidio. Después pues está Baco, las Minieides, Píramo y Tisbe, que son como una
un proto Romeo y Julieta, puesto que, o sea, los dos amantes, o sea, el primero, Romeo, bueno, o sea, Píramo cree que su amante Tisbe está muerta porque la acecha una leona y como ve que no respira, pues él se da a la muerte, por decirlo así, o sea, se suicida. Y después cuando pues, despierta Tisbe y lo ve muerto, ella igual se suicida, igualito que en ese otro titán que se llama Shakespeare, ¿no? Um, Aquí está igual las bodas de Cadmo y Armonía, el infierno, Perseo y Andrómeda, que bueno, ahí se narra, pues igual una de las invenciones de Ovidio y después, o sea, Perseo trata de rescatar a Andrómeda y para hacerlo tiene que enfrentarse a la Medusa y de ese enfrentamiento igual sale como uno de los recursos que se inventa Ovidio, que es que por primera vez él utiliza el reflejo de su escudo para poder mirar dónde cortarle la cabeza a la que vuelve en piedra a quien la mira. Um, y de, o sea, esa, um, digamos, esa confrontación nacen Pegaso y sus hermanitos que se llaman Crisaor y Calirroe, que son igual como caballos alados. Seguimos en el libro quinto ya. Salen las sirenas, sale Ceres, y bueno, las musas, las Piérides, hay muchísimo. El rapto de Proserpina. Las sirenas es importante recordar que no son como las recordamos, es decir, como pues ya se han canonizado, sino que pues son como aves, es decir, que tienen alas y no aletas, es decir, no tienen escamas. En el libro sexto sale uno de los mitos que me pareció así maravilloso, o sea, fue así genial, realmente increíble, que es el primero, que es de Aracné. Aracné va a hacer algo que pues pone como en duda, o sea, como la potencia de los dioses o digamos su poder, porque normalmente, o sea, hay varios mitos, o sea, es muy vasto este libro, o sea, hay muchas cosas que sobrepasan el género humano, es decir, como tabús y, o sea, transgresiones que, pues, para lo, digamos, eh, normal o, sí, lo que es como propio de los mortales, pues están mal, como por ejemplo la zoofilia o el incesto o o sea, el incesto en el sentido de como los padres y los hijos y entre hermanos, ¿no? Pero todas esas figuras que tratan de hacer algo transgresor o transgresivo, siempre apelan a la omnipotencia de los dioses. Es decir, siempre dicen, bueno, ¿por qué? O sea, por ejemplo, cuando aquí yo me salté un mito, que es cuando Mercurio se roba a los caballos con los que Júpiter va a hacerse de Europa en forma de... no es que eran caballos, perdón, eran toros. En fin, o sea, Júpiter cambia de forma, al igual que Apolo y Poseidón. Es decir, ¿cómo se llama? Neptuno. Ellos siempre cambian de forma con tal de hacerse de una mina. Es decir, de concluir o, sí, coronar. O sea, satisfacer su deseo carnal, sexual. Y entonces, pues los humanos, al ver eso, pues dicen, bueno, o sea, ¿por qué si ellos pueden, pues nosotros no? Y entonces, cuando llegamos a Aracné, en el libro sexto, si no me equivoco, sí, pues, o sea, Aracné va a denunciar eso, justamente, o sea, cuando o sea, empieza como esa querella, y de hecho hay un concurso de tejido entre ella, Aracné, y Palas Atenea, es decir, Minerva, porque, o sea, pues Minerva va a demostrar o va a tratar de como decirle a los mortales por qué hay que respetar a los dioses. Y en cambio Aracné va a decir por qué pues no hay que respetarlos o por qué, o sea, habría que respetarlos si los dioses pues siempre están abusando de su poder. Y pues bueno, o sea, como pues a final de cuentas pues
Minerva es una diosa, pues va a convertir a Aracne en una araña. Y bueno, hay muchos otros mitos aquí, pero no tengo como la suficiente memoria como para pues narrarlos todos. Después vienen como en el libro séptimo, vienen los mitos de Medea y Jasón. Medea le ayuda a Jasón, que es un argonauta, y eso lo aprendí en otro libro que era sobre esoterismo. Jasón, el nombre viene de... es un acrónimo de los meses, de ciertos meses del año, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, o sea, aquí solo se cuenta cómo Medea ayuda a los argonautas en su expedición para encontrar el vellocino de oro. Y igual, bueno, viene Minos, que es pues lo de el laberinto, y también Salteseo, Medea, Peleas, muchos otros. A ver, aquí seguimos con las transiciones. Aquí en el libro 8 sale, bueno, este es como la mitad, igual, o sea, en esta grandísima edición que es de cátedra, pues se nos explica muy bien por qué las cosas salen en el lugar que salen. Y hacia el final de este capítulo, después de lo del laberinto y Ariadna, perdón, Teseo y su amigo Aquelo, igual viene Erisictón, que ese yo creo que fue mi mito favorito. Ese sí lo voy a contar porque me lo aprendí. Igual sale otra de las como invenciones de Ovidio, es decir, como una de sus personificaciones, que es el hambre. Pero antes de Erisictón sale Filemón y Baucis, que son como una suerte de Abraham y Sara, y bueno, ellos son ejemplares porque respetan a los dioses, les dan asilo a Apolo, a Júpiter y no me acuerdo quién, creo que era Mercurio también, o a, o a Baco, sí, bueno, en fin, el chiste es que les dan asilo y los tratan bien, los respetan. Entonces, en ese sentido, su actitud es ejemplar porque ya no se meten con ellos ni quieren como poner en duda su autoridad, sino que son buenos con ellos y por ende los dioses también pues son buenos con los mortales, o sea, en este caso Filemón y Baucis. Ahora sí, el mito de Erisictón es así lo contrario, es decir, es alguien, un mortal que odia a los dioses, los detesta tanto que pues no los respeta, y como no los respeta se mete con una de ellas, que es Ceres, la diosa de la fertilidad, tala su bosque, y como los dioses son como multiformes, por decirlo así, o polimorfos, tienen como diferentes elementos o componentes que pues pueden ser como naturales o sobrenaturales. Es decir, Ceres tiene un arbolito que Erisictón tala, y dado que lo tala, pues ella se venga de él porque no la respeta y hace que el hambre lo persiga para siempre. Y eso quiere decir que Erisictón nunca va a sentir satisfacción. Y como nunca va a sentir satisfacción, a pesar de que es rey, se acaban los recursos de su reino. Y como solo tiene una hija, pues tiene que explotar a su hija, que se llama Nestra. Y ella tiene la capacidad de cambiar de forma. Pero a pesar de que la vende varias veces, en algún momento Neptuno le pone un alto, por decirlo así, porque pues lo engaña y se la roba. Lo engaña al hacer que cobre la forma de un muchacho que está en la playa, y cuando el muchacho se mete al mar, Neptuno se la lleva. Y como ya no tiene ni recursos ni hija, lo que hace Erisictón es comerse sus propias entrañas. Yo creo que ese mito representa hoy en día a la humanidad entera. Pero bueno, en otro de los pasajes, bueno, aquí también sale Dédalo e Ícaro, que es así, pues, al parte de así el canon más puro de las letras grecolatinas. Ícaro, el que quiere volar, y Dédalo, su padre, que es inventor y que pues le crea sus alitas, le hace ver esto,
que también es un pasaje así súper poético, que me encantó, y que dice lo siguiente: cuando el niño comenzó a regocijarse en su audaz vuelo y abandonó a su guía y arrastrado por el deseo del cielo, emprendió un camino más alto, la proximidad del arrebatador sol ablanda la olorosa cera, ligazón de las plumas. La cera se había derretido, agita a él sus desnudos bracitos y privado de remos, no apresa apresa brisa alguna, y la boca que gritaba el nombre de su padre es acogida por las azuladas aguas que obtuvieron su nombre de él. Por su parte el padre desgraciado y llano padre dijo: Ícaro, Ícaro, dijo, ¿dónde estás? ¿En qué región te puedo buscar? Ícaro, decía, contempló en las aguas las alas y maldijo su artificio, y depositó el cuerpo en un sepulcro, y la tierra fue llamada por el nombre del sepultado. Igual, como decía, hay como una relación así de contigüidad entre las figuras, es decir, como el cambio de forma. Hay muchas cosas que van a cobrar el nombre o van a tener estatuas o va a marcar ese territorio el hecho de que haya un pasaje o una metamorfosis en dicho lugar. Después, en el libro 9 se nos narra las peripecias de Hércules, todos los trabajos que tiene que hacer. También, o sea, ya para el final viene un mito que es así cuando, o sea, creen que los trans o digamos como todo esto que parece tan progresista es como, pues, inconcebible. Es porque de verdad que a esa gente le hace falta imaginación, porque aquí ya hay un mito que ejemplifica eso, que es el de Ifis e Iante. Ifis es un niño, no, más bien es una niña que nace gracias al favor de Venus, dado que su madre pues lo da a luz así como, digamos, en la oscuridad, o sea, no debió de haber nacido, y sin embargo, o sea, Venus posibilita ese nacimiento, y dado que, o sea, tienen que ocultarlo al bebé, hacen como si fuera hombre. Y pues, o sea, a pesar de ser niña, ella siempre quiso ser niño. Y pues eventualmente, gracias a la ayuda de la diosa, es decir, de Venus, logra hacer su transformación y se enamora de una chica que se llama Yante, y pues, o sea, al final o sea, ahora sí que vivieron felices para siempre, porque una vez que como que se acaba su metamorfosis, pues logran casarse. Después viene, o sea, el incel, que no, me estoy saltando un libro que también es muy, muy importante, que es el 10, que es donde viene pues otro momento así canónico, que es el de Orfeo y Eurídice. Orfeo, como se sabe, va a bajar al inframundo para tratar de salvar a su amada, y pues no lo logra. También, bueno, ahí hay como un recurso literario que es maravilloso, que es narrar la metanarración, porque aquí viene, o sea, una vez que Orfeo falla, fracasa, no logra rescatar a su amada, canta, y lo que canta son más mitos, y entre esos mitos está el de Jacinto, que es un poco como Narciso, es decir, un ser que se convierte en planta. Después está Pigmalión, que bueno, yo había leído la novela esta de Bernard Shaw y no había entendido por qué se llamaba Pigmalión, pero ya después de haber leído esto sí que entendí más o menos, porque Pigmalión es alguien que se enamora de su propia obra, que es una escultura, y al que, como apela a los dioses, porque pues, los dioses pueden todo, pues se le da vida a esa que va a ser su esposa, o sea, su propia como chaqueta mental, o bueno, su propia creación. Y de esa unión sale Mirra. Mirra, o sea, no debió haber nacido, y pues eventualmente se convierte en árbol. Y, o sea, no recuerdo bien, pero, o sea, según yo, Mirra se mete con su papá, es decir, que hay un incesto. O sea, tienen así igual un deseo así como incontrolable. Y como pues no es algo como, o sea, otra transgresión, pues se va a convertir en árbol. Y de ese árbol van a ser ni más ni menos que Adonis. Adonis, que también va a tener siempre como el favor de Venus. Y bueno, después se va a narrar la muerte de Adonis, antes de un concurso entre Atalanta e Hipómenes, si no recuerdo mal. Pero bueno, en fin.
Después viene, o sea, una vez que Orfeo termina su canto, se mete en un bosque donde están ¿cómo se llaman estas? Las Ménades. Las Ménades son como, como reiveras, o sea, son como devotas de Dioniso, o sea, de Baco. Y como Orfeo está cantando y tiene su cítara, ellas están igual como en un ritual y pues las interrumpe. Por eso digo que Orfeo es un incel, cuando, o sea, no puede recuperar así a su amada, desarrolla un odio así profundo, una misoginia profunda, un odio por las mujeres. Y pues las Ménades pues se vengan de él y le cortan la cabeza. Después, o sea, como le cortan la cabeza, la avientan a un eh, río y después hay una tentativa de como una serpiente de hacerse con la cabeza de Orfeo, pero creo que es, no me acuerdo, Febo, sí, Febo, el que impide que la serpiente se coma la cabeza y convierte a la serpiente en piedra. Después viene otro, bueno, vienen varios mitos, pero hay uno que es de Zeus y Alcione. Zeus es como alguien que tiene que partir como a la guerra y Alcione es su um, amada, su esposa. Y es la primera vez que yo leo un mito donde Juno es algo más que una víctima, porque normalmente Juno pues siempre es a la que le pone el cuerno eh, Júpiter, ¿no? Zeus. Pero aquí, o sea, Juno pues como es, digamos, la patrona de la fidelidad o de, pues sí, las nupcias, o sea, del matrimonio, pues le va a ayudar a Alcione, porque bueno, Sei se pierde en una expedición y ya no vuelve a ver a su amada. Entonces lo que hace Juno, dado que ella es fiel, es mandar a Isis a que visite en el Palacio del Sueño. Esa es la otra. O sea, entonces era el hambre, el sueño, el talento y la envidia. Esas son las cuatro personificaciones. Entonces, en el Palacio del Sueño, Isis le va a pedir a Morfeo que se meta en el sueño de Alcione. Y entonces, o sea, es como un teatro, porque, o sea, como que Morfeo cobra la forma de Zeus para mostrarle a Alcione que pues está perdido en el mar. Está perdido en el mar, pero de hecho, o sea, ni siquiera está perdido porque también Neptuno como que se apiada de él y lo convierte en ave. Y ya. Ahí, o sea, bueno, hay más mitos, o sea, que sirven igual como transición a el otro libro, que ya es el 12. Ah, sí, aquí está la fama igual. Sí, entonces no es el talento, es el hambre, la fama, el sueño y la envidia. Aquí está Ifigenia, Áulide, los centauros y la muerte de Aquiles. Eso, o sea, es yo considero como más importante. O sea, todo es así maravilloso. Aquí empieza como lo que se llama como la Ilíada ovidiana, porque sí, o sea, va a haber como cada vez se va acercando más a su época, va alejándose así de los orígenes del universo y va llegando a la época romana. Pues, o sea, parte de la tradición como más cercana, pues obviamente que es Virgilio y la Eneida, pero antes de Virgilio, pues evidentemente está pues la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces lo que hace Ovidio en los últimos libros es como un pastiche de esas cosas, o sea, de esas narraciones épicas. Porque igual, o sea, él no quería hacer una narración épica, él era poeta y quería algo como más dinámico. Y pues bueno, o sea, por eso pues tiene que narrar como la muerte de Aquiles y eso le sirve igual como de transición para pues llegar como a el, o sea, como a la Eneida, o sea, al juicio de armas, o sea, hay igual como ya ciertos triángulos amorosos como el de Polidoro, Polimestor y Hécuba, igual el destierro de las troyanas, o sea, una vez que se acaba como la guerra de Troya y que matan a Aquiles, o sea, pues que él pasa con los troyanos, o sea, y de ahí va a salir Eneas y ya después pues se nos va a narrar igual como pues la historia de Eneas
igual cómo se va con Escila. Y también tiene que, o sea, en algún punto tiene que bajar al inframundo. Conoce a Glauco, que como decía hace rato, es un mortal que se vuelve titán porque pues tiene el favor como de los dioses. Este ya es el libro 13. Ya solo quedan dos. En los dos últimos se nos va a narrar pues ya lo más cercano. Aquí ya empieza a poblarse la narración de pues mitos más romanos como el de Pomona y Vertumno, que son meramente romanos, o sea, ya no tienen como un equivalente griego o heleno, digamos, o sea, sí, de la antigua Grecia, ¿no? También está como la parte de Circe y Ulises. También, o sea, antes había en el juicio de armas hay como, si no me equivoco, no, ya no recuerdo si es antes o después, pero, o sea, en algún punto igual hay como una disputa eh, entre Ajax y Ulises, sí, creo que es en el juicio de armas. O sea, por quién, o sea, para ver quién se queda con las armas de Aquiles. Y pues como Ulises es así el entenado, así el favorecido por Minerva, pues es mucho más elocuente que Ajax. Igual ahí hay como unos paralelismos con pues la corte romana y el derecho romano y la retórica y esas cosas. Pero bueno, o sea, pues eso es más cuestión de especialistas. Aquí también está como el mito de Rómulo, pero también dicen aquí que es como que se le menciona muy de pasada porque pues ya es un tema que el mismo Ovidio había desarrollado en otro de sus libros, que si no me equivoco es el de los fastos. Ya en el último libro viene algo que también es así, es lo que llaman como la apoteosis de um, las metamorfosis. O sea, la apoteosis es cuando un dios, así como Hércules, después de hacer sus trabajos, eh, alcanza como su forma divina ya, inmortal. Entonces aquí esta es como una apoteosis de las metamorfosis, puesto que, o sea, es como la filosofía de Ovidio, que está como enmascarada bajo la figura de Pitágoras. O sea, Pitágoras que habla como de la inmortalidad del alma, de cómo todo evoluciona, de cómo todo cambia de forma. Y a ver, voy a leer solo un pasajito de eso porque está así, pero increíble. A ver, es corto, pero a ver. Aquí está. Ujú. A ver. Aquí está. Todas las cosas cambian, nada muere, el espíritu vaga errante y va de acá para allá, y ocupa cualesquiera miembros, y de los animales pasa a los cuerpos humanos y a los animales del nuestro, y no perece en ningún momento, y como la cera se marca fácilmente con nuevas figuras, y no permanece como había sido, ni conserva las mismas formas, pero con todo ella es la misma. Así enseñó que el alma es siempre la misma, pero emigra a diferentes figuras. Por consiguiente, para que la piedad no sea vencida por el deseo del vientre, absteneos, hablo inspirado por el Dios, de hacer salir a la fuerza con una muerte impía almas que están emparentadas con vosotros, y que la sangre no se alimente de sangre. Y puesto que soy llevado por el gran mar y he desplegado completamente las velas a los vientos, nada hay en todo el orbe que perdure. Todo fluye y en el vagabundeo se forma cualquier tipo de imagen. El propio tiempo también se desliza en continuo movimiento, no de otro modo que una corriente fluida, pues ni el río puede detenerse, ni lo puede la agilora, sino que, del mismo modo que la ola es impulsada por la ola y ella misma al marchar es apremiada y apremia al anterior, así el tiempo huye a la vez y a la vez persigue y siempre es nuevo, pues lo que fue antes ha sido abandonado y se convierte en lo que no había sido y todos los instantes se renuevan. Y bueno, así va a seguir hasta llegar como al punto así culminante que es la apoteosis del César. Aquí hay como pues diferentes como opiniones de los expertos, puesto que
eh, se exalta la relación César-Augusto y lo concerniente al culto de César en la época de Augusto, o sea, del padre y el hijo. Igual hay como un paralelismo más adelante con pues eso que mencionaba al principio, que es el destronamiento. O sea, básicamente Ovidio dice que pues siempre como que los padres, digo, los hijos son mejores que los padres, al menos gobernando, porque pues el hijo más importante es más importante que su padre personificado en la relación Júpiter-Saturno, y así se culmina la glorificación de Augusto, al que se dan los dos epítetos característicos de Júpiter, pater y rector. O sea, aquí lo que está haciendo Ovidio es ni más ni menos comparar a Augusto con Zeus, o sea, con Júpiter. Y al hacerlo, pues también, o sea, él como que pues cumple su cometido, o sea, se convierte así en estrella, porque aquí en el epílogo dice, bueno, va, ya hice lo que quería hacer, que es narrar todo lo que sucede hasta mis días, ¿no? O sea, desde el origen del universo hasta mi señor, es decir, mi emperador, mi César, ¿no? Y después dice, y ya he completado la obra, que ni la cólera de Júpiter, ni el fuego, ni el hierro, ni el voraz tiempo podrá destruir, que cuando quiera aquel día que no tiene ningún derecho a no ser sobre este cuerpo, ponga fin al transcurso de mi insegura vida. Sin embargo, en la mejor parte de mí seré llevado eterno por encima de los elevados astros, y mi nombre será imborrable, y por donde se extiende el poderío romano sobre las dominadas tierras, seré leído por la boca del pueblo, y a lo largo de todos los siglos, gracias a la fama, si algo de verdad tienen los vaticinios de los poetas, viviré. Y pues bueno, así se acaba esta maravillosa obra de un grandísimo poeta. Esto sí es poeta de a de veras y no eh, poca cosa como ese video. Y pues bueno, hacía mucho que no hacía un video. Espero que les haya gustado. Así que bueno, si les gustó pueden dar like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Igual les quería preguntar si quieren que haga como un video acerca como de mis lecturas favoritas de este año. Nunca he hecho eso, pero creo que no estaría mal. Y pues bueno, igual pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.